lleva el nombre de nuestro héroe nacional José Martí, donde tenemos también una placa y recibimos siempre el apoyo de la alcaldía de Benque Viejo. O sea que para nosotros es doble la significación. En primer lugar, porque Martí es el héroe nacional cubano y Fidel es el hijo prodigio de Martí, quien hizo posible llevar a la práctica las ideas de nuestro héroe nacional. Jorge Rosales, alcalde de Benque Viejo del Carmen, embajadora de la República de Cuba, María Caridad Balaguer Labrada, Gerardo Dangote, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Assad Choma, el canciller de Belice y amigo ferviente de Cuba, queridos colaboradores e invitados. Como les decía, hoy es un día de mucha significación por la proyección de nuestro comandante en jefe, no solo en América Latina y el Caribe, sino su proyección internacional. Pretendemos en el día de hoy rendir homenaje a Fidel y también intercambiar con ustedes algunas vivencias de las personas que nos acompañan. Le pedimos a todos ponernos de pie para escuchar los himnos nacionales de Belice. Para nosotros recordar siempre a Fidel es algo que llevamos en el corazón. Muchas gracias. Decidí en esta intervención un poco hablarle del pensamiento del comandante en jefe. Gracias, alcalde, por estar acá. Gracias, embajador Gerardo. Gracias, querido amigo Assad Choma, colaboradores, amigos y residentes de acá de Benque. Hoy rendimos homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana en el 7º aniversario de su desaparición física. Sus ideas, sus convicciones y su gran humanismo trascendieron las fronteras de Cuba para convertirlo en un líder reconocido a nivel mundial y en un referente para muchos pueblos del mundo. El pensamiento, el ejemplo y el legado de Fidel resultan imprescindibles para librar las batallas necesarias en defensa de la humanidad. La solidaridad y el internacionalismo fueron principios permanentes en su accionar como líder de la naciente Revolución Cubana, cuyo movimiento revolucionario contó con el apoyo popular de varias naciones de la región y la ayuda de amigos de muchas partes del mundo en la lucha que llevó al triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959. En su intervención en la Universidad Central de Caracas, en ocasión de su visita a Venezuela, el 23 de enero de 1959, su primera salida al exterior tras el triunfo revolucionario, definiría el compromiso político de la naciente revolución con los pueblos del planeta al expresar: tengan la seguridad de que somos hombres conscientes de nuestra responsabilidad con nuestra patria, de nuestra responsabilidad con los pueblos oprimidos y de nuestro deber ineludible de solidaridad con todos los pueblos del continente americano. El 2 de septiembre de 1960, más de 1 millón de cubanos reunidos en la hoy Plaza de la Revolución José Martí, respondiendo al llamado de Fidel para contestar las ofensas de la OEA en su reunión de Costa Rica, ocasión en que el pueblo quedó constituido en la Asamblea General Nacional, se aprueba la primera declaración de La Habana, que su artículo 7º evocaría la irrenunciable vocación internacionalista de la revolución al postular el deber de las naciones oprimidas y explotadas a luchar por su liberación, el deber de cada pueblo a la solidaridad con todos los pueblos oprimidos, colonizados, explotados o agredidos, sea cual fuere el lugar del mundo en que estos se encuentren y la distancia geográfica que los supere. Todos los pueblos del mundo son hermanos. Eso fue en 1960. Desde los primeros años de la década del 60, Cuba dio al mundo un ejemplo de solidaridad internacional al brindar ayuda solidaria desinteresada a varios países que la solicitaron. Compartir lo que tenemos,
el altruismo y el humanismo, junto al ideal martiano y fidelista de que patria es humanidad, sintetiza los principios y valores del internacionalismo y la solidaridad. Son los principios que hemos defendido desde 1960, cuando Fidel despidió a los primeros profesionales de la salud que formaron parte de la ayuda humanitaria al hermano pueblo chileno. Con el inicio, el 23 de mayo de 1963, de la colaboración médica en Argelia, los profesionales cubanos de la salud mostraron al mundo la valía de la medicina en tiempos de revolución. Desde entonces, más de 132.000 profesionales de la salud han brindado su colaboración a otras naciones del mundo, dejando su imborrable huella. El próximo 8 de diciembre celebraremos el 33 aniversario del inicio de la cooperación médica cubana en Belice. Desde esa fecha, cientos de colaboradores han venido a este hermano país a prestar sus servicios con amor y profesionalismo. Algunos de ellos están presentes esta noche con nosotros. La idea de un programa integral de salud y una escuela latinoamericana de ciencias médicas se concibió para dar respuesta a la necesidad de médicos en los países de Centroamérica y el Caribe que habían sufrido los embates de los huracanes George y Mitch en 1998, dando inicio a un nuevo proyecto de solidaridad único por su concepción. Cuba había respondido de inmediato ante esta emergencia en nuestra región, con el envío de brigadas médicas que llevaron la encomienda de trabajar en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, lo que constituiría el germen de lo que sería posteriormente el Programa Integral de Salud, dirigido a mejorar la calidad de vida y salvar de una muerte segura a miles de habitantes de estos recónditos lugares. Los médicos que en Leilán se formarían de forma gratuita serían los encargados de dar sostenibilidad y continuidad al Programa Integral de Salud en sus respectivos países, una vez que los médicos cubanos regresaran a Cuba. La ELAN, Escuela Latinoamericana de Medicina, inaugurada por el comandante en jefe el 15 de noviembre de 1999, dio inicio a una hermosa historia de confraternidad entre Cuba y países de otras latitudes. En su discurso, el comandante enfatizó: esta institución que hoy inauguramos, como sencillo símbolo de lo que unidos podemos alcanzar, pretende ser una modesta contribución de Cuba a la unidad e integración de los pueblos que aquí representamos. Y le digo a los futuros médicos, lo más importante habrá de ser la consagración total al más noble y humano de los oficios, salvar vidas y preservar salud. Más que médicos, serán celosos guardianes de lo más preciado del ser humano, apóstoles y creadores de un mundo más humano. Más de 30.878 graduados de 122 países se han graduado en Leilán desde la primera promoción en el año 2005. De ellos, más de 180 beliceños. En septiembre de 2005, Cuba formó una brigada médica para brindar ayuda a la población afectada por el huracán Katrina en New Orleans, la que fue rechazada por el gobierno de los Estados Unidos. Esta brigada fue denominada Fuerza Médica Henry Reef, en memoria de aquel excepcional joven combatiente norteamericano que murió luchando por la independencia de Cuba. Pocos días después, el 19 de septiembre, quedaría constituida por el comandante en jefe el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Reef. En su discurso en el acto de constitución del contingente Henry Reef y grabación nacional de estudiantes de medicina, enfatizó: ni una sola vez a lo largo de su abnegada historia revolucionaria, nuestro pueblo dejó de ofrecer su ayuda médica solidaria en caso de catástrofes a otros pueblos que lo requirieran, sin importar cuán abismales eran las diferencias ideológicas y políticas o las graves ofensas recibidas de los gobiernos de cualquier país. Nuestros conceptos sobre la condición humana de otros pueblos y el deber de la hermandad y la solidaridad
jamás fueron ni serán traicionados. Desde su constitución, el contingente internacional Henry Reef, nuestros héroes de batas blancas, han combatido pandemias y desastres naturales por todo el mundo, desde países pobres hasta desarrollados, llevando vida y solidaridad. Estimados compañeros, luchar por la paz es el deber más sagrado de todos los seres humanos, cualesquiera que sean sus religiones o país de nacimiento, el color de su piel, su edad adulta o su juventud, enfatizó Fidel. La trascendencia de la paz para los pueblos y el respeto a su soberanía e independencia han sido principios de la Revolución Cubana, defendidos en todas las tribunas internacionales. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias, desaparezca la explotación de los países por los monopolios y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso, había afirmado Fidel en fecha tan temprana como el 26 de septiembre de 1960, durante su primera intervención en las Naciones Unidas. En esa amplia y profunda idea se resume la razón del horror que hoy vive el pueblo palestino, confinado por un nuevo apartheid a una franja mínima de tierra. Quiero recordar lo expresado por el comandante en jefe en su discurso inaugural de la sexta conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada el 3 de septiembre de 1979 en La Habana. Y cito, dice, cito en primer término al sufrido y valeroso pueblo palestino: ningún despojo más brutal de los derechos a la paz y existencia de un pueblo se ha cometido en este siglo. Entiéndase bien que no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromos de cualquier tipo. Y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojado de sus tierras, expulsado de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Eso fue en el año 1979. El pasado 23 de noviembre, habaneros de todas las edades y hermanos de la tierra palestina participaron en una marcha encabezada por el presidente Díaz-Canel y otros dirigentes de la revolución para condenar el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino. Reiteramos la necesidad impostergable de una solución amplia, justa y duradera al conflicto israelo-palestino, sobre la base de la creación de dos estados que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental con su capital y que garantice igualmente el derecho al retorno de los refugiados. Compañeros, el pueblo cubano ha sufrido por más de 6 décadas los efectos del criminal e injusto bloqueo de los Estados Unidos, reproducido